50 vino un arquitecto conocido como Le Corbusier, vino a Bogotá, estuvo en Medellín, en otras ciudades, y planteó algunas ideas de lo que en Europa y en Estados Unidos ya estaba muy avanzado, y que acá hasta ahora estaba en un inicio de una transición de la ruralidad hacia lo urbano. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hasta ahora llevamos algo más de 20 años adelantando procesos de ordenamiento territorial fuertes. Eso explica muchas disparidades que hay en nuestros municipios, en nuestros territorios. Ordenar el territorio es obedecer una función pública, que es la función pública que tienen las entidades territoriales, que es la función pública del urbanismo, y es cómo tomamos elementos sociales, demográficos, ambientales, físicos, geográficos, económicos, y cómo distribuimos esa serie de interacciones en un espacio físico que ese es el territorio. Básicamente, ordenar el territorio es poder organizar diferentes actividades respetando condiciones ambientales, económicas, sociales, y entendiendo cómo la población, que teniendo instrumentos o no, va a ejercer actividades y va a ocupar un espacio físico. Lo que busca el ordenamiento territorial es poder guiar y orientar esas actividades y esa ocupación de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, en un espacio físico, para mitigar la mayor cantidad de impactos sobre ese espacio físico que ocupamos todos. Eso es el ordenamiento territorial, en criterio personal. Bueno, vamos a ir avanzando un poco más. Entonces, tenemos por este lado, tenemos al ingeniero Fernando Morales, quien también estuvo como servidor público en dos administraciones. Creo que fue la de Diseño Villalba Alcalde y la de José Ignacio Bermúdez. Estuve en la administración de José Ignacio, la primera elección popular, que en ese tiempo manejaba la ley 9 del 89, que es la que habla el arquitecto. En ese tiempo no hablábamos de planes de ordenamiento, sino era la ley 9 del 89. Después estuve en la siguiente de Jorge Bermúdez también. De Jorge Bermúdez. Ok, y también por este lado también tenemos al arquitecto Gamboa, Alejandro, quien también ha sido anteriormente y ha estado como servidor público, como secretario de urbanismo también. Pablo Malo, con Oscar Sánchez, funcionario, pero no estuvo, y hoy en día con el licenciado Luis Carlos Casas en la actual administración. Entonces, digamos que es muy bonito porque aquí hay varias contradicciones. Han estado, en el caso del ingeniero Fernando, no solamente como servidor público, sino también como veedor, como líder social, pero también ha participado como ingeniero en temas estructurales y en temas de derecho privado, le llamo yo, ¿sí? Y lo mismo, pues, el arquitecto Gamboa. Entonces, aquí saben de lo que se está hablando. Por eso quiero seguir con la siguiente pregunta. Y va a haber un tiempo prudente, porque es una pregunta que sí merece la atención de todos. Y es, ¿cómo ustedes evalúan el estado actual del ordenamiento territorial en Facatativá? Ustedes, ¿cómo evalúan? ¿Pueden hacerlo desde el punto de vista de servidores públicos o pueden hacerlo desde el punto de vista de representantes de las comunidades, de veedores, pero también como particulares, ¿sí? Como profesionales liberales? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, mirando el plan de ordenamiento, tiene unas etapas a realizar, que eso lo tienen todos los planes de ordenamiento. Por eso es que todos los planes de ordenamiento van a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros miramos en el artículo 279 de nuestro plan de ordenamiento de Facatativá, ahí están todas las metas que tenía que cumplir el primer alcalde, el segundo alcalde y el tercer alcalde. Hasta el momento, si nosotros miramos el artículo 279, si llevamos un 2 o un 3% de avance de nuestro plan de ordenamiento, de resto el municipio no ha avanzado absolutamente nada. Ese es el análisis corto. 3% desde ¿hace cuánto?
Eso era para, en ese tiempo eran administraciones de 3 años, porque empezaron las alcaldías de 2 años, pues subieron a 3 años, hasta lo último que quedaron en 4 años. O sea, del 2002 al 2011 se tenían que haber realizado todas las metas que están en el 279. Esas metas tenían que estar incluidas, obligadas en los planes de desarrollo, porque así lo obliga la ley. Si nosotros miramos en los planes de desarrollo, han hecho 7 planes de desarrollo y todos han violado la ley. Ninguno han tenido en cuenta que el plan de ordenamiento tiene que estar incluido en el plan de desarrollo. Van 120 concejales en estos 7 periodos, que tienen que, su función constitucional es vigilar los usos de suelo, vigilar los planes de ordenamiento, y tampoco ha pasado absolutamente nada. Bueno, damos la bienvenida al honorable concejal Andrés Escobar. Gracias por acompañarnos. Siga, por favor. Si quieren, para que no queden tan apretados, mira, ya hay una silla. Bueno, estamos conversando sobre lo siguiente, perdóname que lo coja así a quemarropa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo se evalúa, ustedes cómo evalúan el estado actual del ordenamiento territorial en Facatativá? Sí, ya tenemos una primera intervención, que es del ingeniero Fernando Morales, quien dice que existen unas metas dentro de estos instrumentos, las cuales en más de 7 administraciones no se han cumplido, y él evalúa y le da un número y dice no hemos cumplido ni siquiera el 3%, ¿sí? Además, nos expone y nos dice que los planes de ordenamiento territorial deben ir en conjunto y casi que amarrados con los planes de desarrollo, que eso es lo que exige la ley, y que han pasado más de 120 concejales y más de 7 alcaldes en lo que ha transcurrido este tiempo, y que ninguno de estos servidores públicos ha tenido en cuenta en los planes de desarrollo los planes de ordenamiento territorial. Y tiene la palabra Alejandro. Bueno, la pregunta, digamos, per se es bastante universal, ¿no? Evaluar el ordenamiento territorial, digamos, del municipio, en un municipio que viene, digamos, en gestación desde más de 400 años, pues es un tema, digamos, complejo. Podríamos, digamos, enfocar un poco el análisis, una opción es como lo hace el ingeniero Morales, es que dice, yo evalúo el plan de ordenamiento vigente, pero yo repito, ordenar territorio, y el mismo lo señalábamos, nace desde las directrices de la Ley 9 del 89. Antes de la Constitución y antes de la Ley 388 no existían los planes de ordenamiento. Era a través de los planes de desarrollo que los alcaldes municipales establecían unos lineamientos para ocupar el territorio. Pues, digamos, situación similar, es universal, digamos, para Colombia. ¿Qué podríamos decir? Más allá, digamos, de dar una cifra alentadora o desalentadora, Facatativá tiene unas ventajas, ha tenido un ordenamiento, o mejor, una ocupación del suelo con algunos elementos que son rescatables, ¿sí? Si hacemos un ejercicio comparativo, por ejemplo, podríamos hablar que el crecimiento de vivienda, si lo comparo con municipios similares, ya sea del departamento o de Sabana de Occidente, pues el crecimiento en vivienda no ha sido tan exponencial como esos municipios, lo cual ha permitido tener, digamos, un crecimiento conservador si me comparo con municipios como puede ser Zipaquirá o Fusagasugá, o si me comparo con municipios tales como Madrid, Mosquera, Funza. Hay unas ventajas relacionadas como la autonomía en la prestación del servicio de agua, que todavía Facatativá tiene esa autonomía en la prestación, no tiene compra de agua en bloque como si lo tienen otros municipios, pero también es cierto que hay que reconocer algunas disparidades en la ocupación y sobre todo en las actividades que se dan en el territorio. Hay conflictos que no son exclusivamente de Facatativá, como algunas actividades de impacto que pueden generar algunos inconvenientes en el territorio. Tenemos como
en muchas ciudades de Colombia ocupaciones informales del suelo debido a la falta de una oferta formal de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que posiblemente a lo largo del panel vamos a empezar a coincidir en algunos elementos como la necesidad que tiene el municipio de actualizar sus instrumentos de ordenamiento territorial, que están vetustos, que todavía no están actualizados a muchas directrices, la necesidad, por ejemplo, de armonizarnos con el PONCA del Río Bogotá, con algunas directrices o determinantes de superior jerarquía, pero en realidad Facatativá es un municipio que todavía conserva varios elementos de estructura urbana importantes. Necesitamos, por ejemplo, avanzar en el mejoramiento de infraestructuras viales y de movilidad acordes al crecimiento. Yo lo mencionaba al principio, ordenar territorio es también entender dinámicas sociales, dinámicas poblacionales, y creo que Facatativá aún tiene temas que resolver en ello, pero no podemos, y de manera respetuosa, digamos, discreparía un poco en los porcentajes de cumplimiento del plan de ordenamiento. Si la pregunta va es hacer un análisis específico del cumplimiento del POT vigente, donde considero que hay unos avances importantes en algunos elementos, hay otros donde definitivamente sí hay unos rezagos considerables. Podríamos abrir ya un capítulo diferente que sería la articulación de los planes de ordenamiento con los planes de desarrollo, que sería otro elemento, digamos, a entrar a discutir, pero en mi criterio, creo que los avances en materia de ordenamiento territorial a la luz del POT, creo que han sido en unos porcentajes superiores a los que se plantea, digamos, de parte del ingeniero Morales. Ese es, digamos, como un poco el balance. Hay cosas por mejorar, pero también hay avances importantes para rescatar en el municipio. Arquitecto Alejandro, ¿no se compromete con un número? Es que tendríamos que entrar a hablar de dimensiones. ¿Qué quiero decir? Si yo hago un balance, por ejemplo, en cumplimiento de las metas fijadas en materia de vivienda social, podemos darle un número importante. No podemos obviar que Facatativá, por ejemplo, las administraciones municipales generaron 2 proyectos de vivienda de interés social y prioritario que buscaban atender el déficit cuantitativo de vivienda. Sumados, por ejemplo, proyectos como Juan Pablo II y Portal de María, suman más de 2.400 unidades de vivienda, que apuntan a una reducción de una problemática social, que es el déficit cuantitativo de vivienda, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hablar de un aumento considerable, y otras ofertas de vivienda que se han venido generando del sector privado, ¿sí?, para poder disminuir ese déficit cuantitativo. También podemos tener, digamos, algunos aumentos en materia de el aumento histórico del agua cruda almacenada en embalses, donde ha habido un aumento progresivo, con, por ejemplo, las ampliaciones o construcciones de embalses como Santa Marta o como el embalse de Mansilla, que han permitido mantener, digamos, esa autonomía en la prestación del servicio respecto a la compra de agua en bloque de Bogotá. Entonces tendríamos que entrar a indagar sector por sector. Posiblemente, si hacemos un análisis en materia de movilidad o de crecimiento de infraestructura vial, las cifras no sean tan positivas como si podemos hablar del tema de vivienda. Entonces creo que tendríamos que hacer ya un análisis detallado por sector para poder llegar a determinar, digamos, un cumplimiento integral de lo que plasmó el plan de ordenamiento, y en esto quiero, digamos, hablar y diferenciar un poco frente a lo que es esa pregunta de cuál es el estado del ordenamiento territorial hoy, digamos, en el municipio. Porque una cosa es el ordenamiento territorial como concepto general, otra es el instrumento, y creo que al principio del panel lo señalaban. Otra discusión sería entrar a hablar de la efectividad de la aplicación del instrumento, ¿cierto?, de el control urbano, que es otra arista, digamos, diferente, y eso sí podría llegar a darnos, digamos, un análisis por dimensiones y por temáticas, porque, lo digo siempre de manera respetuosa, no se le puede echar la culpa integralmente al POT, sino todo lo que se deriva, digamos, de ese ejercicio concebido como el ordenamiento del territorio municipal. Perfecto. Ahora, bueno, como acuérdense que tenemos no mucho tiempo, medio día, para poder estar discutiendo los temas, vamos a ser un poco más puntuales,
quiero pedirles el gran favor y quiero darle la bienvenida al honorable concejal Andrés. Y la pregunta también es básica, ¿sí? Sí me gustaría que usted nos resumiera en pocas palabras, usted que ha sido un estudioso del ordenamiento territorial, pero como lo dice aquí el arquitecto Gamboa, aquí estamos hablando del estado actual del ordenamiento, ¿sí? Entonces el estado actual del ordenamiento para usted, si usted tuviese que evaluarlo hoy aquí con unas palabras, por favor manifiéstelo a todo este auditorio que es suyo. Aló. Bueno, muchísimas gracias, señor personero, a todos los funcionarios que hicieron este evento posible. Muy buenos días a todos. Discúlpenme los minutos de retraso. Para serles sincero, hace unos días tengo un cachorrito y necesitaba dejarlo con alguien, entonces eso es como tener un bebecito. Fue por eso que llegué tarde. Bueno, para no repetir algunas de las consideraciones expuestas por el secretario Alejandro o por el ingeniero, voy a hablar del ordenamiento desde un componente que usualmente en este tipo de foros académicos no se toca, y es el componente de la discrecionalidad política que tienen los gobernantes. Al fin y al cabo, aunque las actividades se regulen y el mercado inmobiliario pueda restringirse, limitarse o potenciarse, el territorio se gobierna. Y este componente político es muy importante para hablar del desfase o de la disparidad entre la ejecución y el planteamiento del plan de ordenamiento territorial. Y voy a dar varios ejemplos. Una de las causas importantes de la desactualización de los documentos es la ignorancia de los gobernantes sobre la importancia del instrumento, pero también es la ignorancia de su ejecución o de su articulación, como lo han mencionado mis colegas, con el plan de desarrollo. Entonces, se formulan planes de gobierno para ganar alcaldías municipales y cuando se formulan planes de desarrollo, se dan cuenta que varios, por ejemplo, de los equipamientos o de la infraestructura que plantearon o que prometieron no estaba incluida dentro del programa de ejecución del plan de ordenamiento de hace 20 años. Entonces, allí inicia un conflicto en el que se ignora, literal, se desecha el programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial y se encuentran las formas jurídicas para llevar adelante proyectos de infraestructura que no están contenidos dentro del programa de ejecución. Y ahí viene una de las acotaciones que hacen mis dos colegas, y es que la ejecución no se ve reflejado como un ordenamiento territorial, como un instrumento integral, sino por componentes. Es decir, si se plantea una vía o un equipamiento que no está dentro del programa de ejecución, pues no se va a ver ese porcentaje reflejado, pero sí va a existir la infraestructura en la realidad. Entonces habrá que analizarlo por componentes. Yo sí me atrevo a decir una cifra que está sustentada en el diagnóstico entregado por el consultor, al cual se le han pagado casi 600 millones de pesos por entregar 2 o 3 productos de alta mediocridad, y estoy completamente convencido que hoy, el municipio en su plan de ordenamiento territorial vigente no ha desarrollado más del 30%. De eso sí estoy completamente convencido. La cifra que plantea el consultor está alrededor de, digamos, de ese ponderado de diferentes componentes, pero cuando uno mira ese programa de ejecución, bien lo acotaba el arquitecto Alejandro, tiene que mirar cuáles son las áreas rurales estratégicas, la estructura ecológica principal, cuánto ha avanzado en temas de protección, de conservación, de desarrollo urbanístico, etcétera, etcétera. Y ahí digamos que hacer una suma, hacer una aritmética y ponderarlo es complicado. Pero lo que sí tengo seguridad es que este plan de ordenamiento no se ha cumplido ni siquiera en un 30%. Eso como primer punto, y ya termino con otro lo que les digo para no repetir, y es que nosotros no podemos desconectar. Si se habla de ordenamiento, el territorio se gobierna, las actividades se regulan y se ordenan. Y Facatativá desafortunadamente está congelada en el tiempo. Está congelada en el tiempo cuando vemos predios que están en el centro de la ciudad que son susceptibles de renovación urbana y se tienen que analizar con fichas urbanísticas realizadas hace una década, ni siquiera, bueno, menos de una década, que tienen alturas permitidas de 3 o 4 pisos. Cuando lo que se tiene que provocar o incentivar para que el municipio no se expanda o pueda llegar a ocupar zonas estratégicas de la ruralidad es pues propiciar la densificación.
No hay que evitar el crecimiento, no hay que prohibir el crecimiento, hay que ordenar el crecimiento, hay que regular el crecimiento. Pero el municipio tiene esa contradicción. Unas actividades económicas, un capital humano que responde a una metrópolis, que responde a una ciudad, que responde a un área metropolitana estando cerca de Bogotá, y por otro lado un plan de ordenamiento que es como un Frankenstein, es como un retazo, todo extraño de muchas administraciones que lo han manoseado, e inclusive con decretos y con instrumentos jurídicos para mi concepto irregulares, y hoy tenemos un plan de ordenamiento que no responde a la ciudad que tenemos, y una ciudad que hoy no puede organizar su territorio porque hay una clase política que le ha quedado grande actualizar el plan de ordenamiento territorial. Bueno, eso se vuelve muy interesante. Está ya en un punto de que podemos ya iniciar como una discusión. Aquí hay 3 puntos de vista. Tenemos por un lado un 3%, haciendo un análisis de los últimos 7 periodos de alcalde. Aquí tenemos otro punto de vista donde se dice que no es posible de pronto llegar a una conclusión en números porque toca analizar cada una de las condiciones del ordenamiento, que habrán unas que sí han surtido efecto en un porcentaje bueno y habrán otras que posiblemente no han alcanzado las metas, pero no se atreve de pronto a entregar una cifra. Eso es correcto y está bien también. Y por otra parte tenemos al honorable concejal Andrés, quien nos dice que se atreve a dar una cifra de acuerdo a un documento técnico entregado por un tercero, donde posiblemente no ha superado el 30%. Entonces, aquí del 3 al 30 hay una cifra bastante alta. Entonces, sí me gustaría que en 2 minutos aquí, miren, vamos a ponerlo por reloj, cada uno pueda defender su posición. Cada uno defienda su posición, tienen 2 minutos para poderlo hacer, para poder cerrar esta pregunta. Gracias. Si nosotros vemos en el plan de ordenamiento se tenía que hacer el plan maestro de acueducto de alcantarillado, hasta la fecha no se ha hecho 0. Se tenía que hacer el plan vial, no se ha hecho absolutamente nada. De los parques, del 1.800.000 metros cuadrados, porque nos corresponde 15 metros cuadrados, ojalá que no grabemos esto. A todos los habitantes del territorio colombiano nos corresponde 15 metros cuadrados de área recreacional. ¿Saben qué hicieron con esos 1.800.000 metros? Robárselos, hacer nuevos barrios. Aquí en Facatativá no se podían hacer sino 6.500 viviendas. Seguimos, cualquiera puede tomar la voz. Bien, yo, como mencionaba, y creo que coincidimos en eso, digamos, con el concejal Andrés, el análisis debe hacerse por componentes, ¿sí? Analizar, por ejemplo, las necesidades que en materia de infraestructura de servicios públicos, particularmente de acueducto y de alcantarillado, requieren, pues requiere un plan maestro, que es un instrumento específico, que es un complemento para el ordenamiento del territorio, pero que además de eso es sobre todo un instrumento para guiar las actividades en la prestación de servicio, en el caso particular de la empresa Aguas de Facatativá, que no presta el servicio en todo el territorio municipal, ¿sí? Entonces, al empezar a analizar por componentes, empezamos a encontrar especificidades y condiciones particulares. Yo repito, mi postura con relación al análisis del ordenamiento del territorio, ¿sí? Tiene que basarse en un análisis juicioso de los componentes que lo integran, de si el análisis es del plan de ordenamiento o de los instrumentos que lo reglamentan, o de en general la ocupación física del suelo y las interacciones sociales y económicas, que es lo que en realidad tiene el concepto del ordenamiento del territorio. Entonces hay que hacer, digamos, análisis diferenciales, ¿sí? Repito, hay avances en áreas, pero definitivamente hay unas áreas que no tienen el avance esperado, ¿sí? Entonces hay que hacer, digamos, esa diferenciación antes, digamos, de dar una cifra y poder, digamos, lapidar de una manera particular un cumplimiento. No, con seguridad de este panel vamos a saber que el cumplimiento no hay del 100%, ¿sí? Eso sí, con seguridad lo sabemos. Coincido totalmente, digamos, con ese ejercicio de gobernanza y de las decisiones, digamos, político-administrativas sobre el suelo, que muchas veces no van en línea con el ordenamiento del territorio,
pero digamos que esa es la postura que yo, digamos, mantengo al respecto. Andrés. Bueno, primero que todo, la cifra que yo manifiesto no es especulativa, sino es referencia de un documento. Digamos que no voy a defender tanto, digamos, o sostenerme sobre esa cifra, pero sí quiero, digamos, hacer más pedagogía sobre el asunto. La manera para mí, porque es un foro que, digamos, también tiene un componente en el que tal vez nosotros estamos hablando de algunas cosas y hay un auditorio o unos oyentes que no están familiarizados con algunos términos. Por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial tiene en su etapa de formulación un documento aparte o anexo llamado programa de ejecución. Ese programa de ejecución tiene documentos como los planes maestros de espacio público, de acueducto y alcantarillado, que está hablando el ingeniero, y también tiene unos componentes de infraestructura, de vivienda, de espacio público efectivo, de equipamientos culturales, como en el que nos encontramos, que tienen unos presupuestos y una temporalidad asignada. Esa es la manera en la que se mide. Porque estos porcentajes son muy difíciles de medir. Porque se formuló un plan de ordenamiento hace 20 años y se está evaluando con la ciudad de hoy. Y además se mide con la ejecución de planes de ordenamiento formulados tiempo después. Entonces, repito, puede que haya infraestructura, equipamientos, documentos que se hicieron, pero que no pueden ser sumados a los porcentajes o a los indicadores de ese documento. Pero para nadie es un secreto, y me sostengo en la posición tal vez general de este panel de expertos, y es que el municipio no solo tiene documento desactualizado, sino además un ordenamiento híbrido, mal hecho, manoseado por distintos actores, y que además hoy tiene la tarea urgente de hacer un reset con lo que tiene, de construir con lo que ya se ha hecho y plantearse una visión al menos a 40 o 50 años. Bueno, ya tenemos por lo menos un consenso en que cumplimiento en el 100% no hay, cada uno tiene su posición, muy respetable, pero hay algo que me quedó de la intervención del ingeniero Fernando Morales que me gustaría un poco ahondar, cada uno tiene un minuto, y es que los planes de desarrollo, hablando político-administrativamente, como lo está diciendo el arquitecto Alejandro, no tienen ese componente de ordenamiento territorial, es decir, que dentro de esos planes de desarrollo, estos planes de ordenamiento territorial o estos POT o toda esta normatividad no la están incluyendo los planes de desarrollo los alcaldes cuando van a poner a consideración del Consejo Municipal la aprobación de lo que va a ser sus 4 años de gobierno. ¿Eso es a lo que se refiere el ingeniero? Sí, exactamente, es que es la ley, no es lo que diga yo como ingeniero. Creo que es el artículo 18 de la ley 388/97 y es una cosa lógica, porque para eso se hacen los planes de ordenamiento. El mismo nombre lo dice, cómo está ordenado el territorio. Entonces obliga al que el alcalde de turno coja lo que hay en el plan de ordenamiento y tome esa etapa, porque la tiene que hacer. Un ejemplo claro, están divididos a 3 periodos. No es que al cabo de los 3 periodos se acabó y borrón y cuenta nueva, no. En los planes de ordenamiento hay a corto, mediano y largo plazo. Coloquemos un ejemplo. A corto plazo, ¿a quién le tocaba? A Henry Pérez. Ahí hay unas etapas que tenía que cumplir, tenían que incluirlas en el plan de desarrollo de Henry Pérez. No las incluyeron. O sea, si no las incluyeron, pues violaron la ley. O sea, todos los planes de ordenamiento, inclusive el actual, es ilegal. ¿Por qué? Porque violaron una ley. A eso es que me refiero. Y eso lo han hecho en Colombia todos los municipios. Porque para los concejales, para los alcaldes, para lo que sea, no es aquí en Facatativá, es en todas partes. El plan de ordenamiento es un libro de bolsillo. Nadie lo quiere. Si es la carta de navegación de los municipios, es lo primero que debe conocer la gente. Es sobre lo que se va a gobernar, pero no, nadie abre los planes de ordenamiento. ¿Alguien quiere participar frente a esta pregunta? Sí, es decir, es que acá abriríamos, digamos, otro debate, pero miren la importancia, digamos, de esos espacios académicos. ¿Por qué? El plan de desarrollo,
como instrumento, y la ley lo determina, es la materialización del programa de gobierno que fue elegido por voto popular. Y creo que hay un elemento importante que estamos acá de pronto evitando, no obviando mejor, y es la participación ciudadana. Y no solo en un ejercicio liderado por la administración de turno, sino en el ejercicio de la participación ciudadana con el voto. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo no es nada diferente al reflejo del programa de gobierno de un candidato, y el candidato es elegido por voto popular. Entonces, tal vez, digamos, hay un fallo generalizado de la ciudadanía frente a que si yo estoy eligiendo a determinado candidato, estoy eligiendo a un candidato que tiene un programa de gobierno que va a decir que va a cumplir con unos elementos del plan de ordenamiento territorial, y que cuando formula, una vez electo, su plan de desarrollo, le dice: señor candidato X, hoy electo, su obligación es incorporar X equipamiento o infraestructura o ejecución en el plan de desarrollo, porque fue su promesa como candidato. Entonces acá se abre un escenario importante que puede llegar a ser también otra vista del ordenamiento, y es la participación ciudadana, no solo entendido cuando el alcalde de turno, ya dos más para complementar acá esta idea, y es la participación no solo cuando el alcalde manifiesta: voy a modificar el plan de ordenamiento y voy a ver unos escenarios de participación, sino desde la elección misma de ese candidato que dice: mis compromisos como candidato será cumplir con estos elementos que están alineados con el plan de ordenamiento territorial, y que la ciudadanía decía: yo elijo este candidato porque este sí va a dar cumplimiento, digamos, con ese escenario, porque al final el plan de desarrollo no es nada diferente a la materialización de ese programa de gobierno que fue elegido por voto popular. Que eso es un tema importante para articular y para que lo tengamos claro, digamos, en este ejercicio académico, y para que pueda ser discutido con la ciudadanía. Concejal Andrés, y no se les olvide, aquí pueden haber réplicas, ¿no? Entonces no tienen ningún problema, simplemente nos interrumpen, nos dicen: derecho a la réplica, quiero replicar lo que está diciendo mi colega. Entonces lo pueden hacer en cualquier momento. Bueno, para no repetir lo dicho por mis colegas, el instrumento de plan de ordenamiento territorial es un documento que tiene unas vigencias y que de alguna manera indica la ruta de gobernanza territorial que debe tener determinada entidad, determinada circunscripción. ¿Qué sucede con los planes de desarrollo? Que las personas, por lo general, desconocen, y por eso yo agradezco y siempre voy a estar muy presto para llegar a este tipo de espacios, la importancia y ante todo en el ordenamiento jurídico lo que está por encima de. Las personas por lo general tienen vinculada en la cabeza que el plan de ordenamiento es el que me dice cuánto puedo construir en mi casa, o la famosa ronda de río de 30 metros alrededor de un cuerpo hídrico. Y yo creo que en la pedagogía de la importancia, como lo menciona el arquitecto Alejandro, de involucrar la participación ciudadana, va empoderando los instrumentos para que cuando vayan los alcaldes, los candidatos a hacer campaña a los territorios, las personas ya tengan un conocimiento de que no pueden desconocer ese programa de ejecución y ese plan de ordenamiento. Para el caso de Facatativá, digamos, va más orientada, mi opinión, es que urge la revisión y ajuste, urge la actualización, porque en este momento hay un plan de ordenamiento con demasiadas aristas, demasiadas perspectivas, hay unas fichas normativas que siento que no responden a la ciudad que tenemos hoy, y urge, digamos, como hacer ese reset para que, bueno, el próximo, porque al menos en los tiempos que yo veo, creo que el alcalde Luis Carlos Casas no lo va a lograr, se lo he dicho en sesión, se lo he dicho personalmente, se lo he dicho al arquitecto Alejandro, al menos como van, el consultor del plan de ordenamiento desafortunadamente falleció y ahorita estamos como en ese conflicto más de cómo se va a resolver el asunto del contrato. Entonces ya será responsabilidad del próximo alcalde y de la próxima ciudadanía, de los próximos electores, que responsabilicen y endosen la responsabilidad de ese candidato
de que incluya lo planteado dentro de este programa de ejecución. Pero, termino con esto, no es un nuevo plan de ordenamiento territorial. De hecho, lo que se planteó hace 20 años, que todavía funcione y que no se haya hecho, debe permanecer en el documento. Es una actualización, es una revisión y ajuste, no es un nuevo plan de ordenamiento territorial. Por eso no solo se trata de revisarlo y ajustarlo, sino se trata de que no olvidemos los esfuerzos que ya ha hecho durante 20 años la ciudad en temas de contribución impositiva, de responsabilidad fiscal, que ha tenido el ciudadano con su ciudad. No podemos simplemente hacer un borrón y cuenta nueva. Es un seguimiento, el territorio es un proceso, es una construcción que pues yo confío en el arquitecto Alejandro, que fue mi mentor, que fue mi director de trabajo de grado, en que vamos a poder sacar ese nuevo plan de ordenamiento desde cada uno de la posición, pero ese nuevo plan de ordenamiento no es nada más sino la continuación de una visión de una Facatativá que en algún momento fue una ciudad grandiosa. Voy a llamar la atención un poco. Hola. Bueno, llamo la atención al panel. Vamos a mirar bien. Detrás hay un relojito y hay un pitico, entonces si necesitan más vamos a solicitar un poquito más. Queda claro lo siguiente, ¿sí? Y esto es muy importante, no es que se vaya a rehacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, y no estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Lo que no se ha cumplido tiene que llegar a la actualización del plan de ordenamiento territorial. Estoy hablando cosas que no son, es el consenso. Es importante que la ciudadanía que nos está viendo y los que estamos aquí sepamos exactamente el tema. Ahora, como nos queda tan corto tiempo, quiero seguir ahondando en otros temas. Esta pregunta estaba estructurada para que cada uno de ustedes identificara 3 problemas del territorio en relación con el ordenamiento territorial. Facatativá, estamos hablando de Facatativá, pero me gustaría que reduciéramos esa cifra a 2, que ustedes identifiquen en la actualidad 2 problemas, ¿sí?, de gran envergadura frente al ordenamiento territorial de Facatativá en la actualidad. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, básicamente lo que es servicios públicos, que un municipio no debe crecer sino de acuerdo a su disponibilidad de servicios públicos, que es el gran problema que tiene Facatativá cuando en el plan maestro de acueducto alcantarillado nuestra olla hidrográfica es muy pequeña. Si nosotros salimos a la tribuna, se acabó Facatativá. Si llegamos al cruce del Rosal, se acabó Facatativá. Y si llegamos al Corso, se acabó. O sea, nuestra olla hidrográfica es muy pequeña, o sea, nuestros recursos de agua son muy pequeños, por eso el municipio no puede crecer. Más de los 6.500, 116.000 personas para lo que estaba diseñado el plan de ordenamiento, y ahí no puede crecer. ¿Por qué? Porque es que no tenemos más agua. Y lo otro, así tuviésemos agua, tampoco tenemos terrenos para ampliar los perímetros urbanos. No debemos recordar que nosotros, según el artículo 61 de la ley 99-93, estamos declarados de interés ecológico nacional. Ahí es la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Dice sus valles y sus montañas. O sea, nosotros estamos en un valle más la zona montañosa. O sea, son suelos altamente agrícolas, donde por ley no se puede construir más aquí en Facatativá. No es lo que diga el ingeniero Morales, sino lo que está normado. Siempre que tocamos un plan de ordenamiento, debemos nosotros tener en cuenta cosas básicas como la Constitución, las leyes, las normas ambientales, que son de mayor jerarquía, y en los planes de ordenamiento. El desorden, todo el desorden ambiental que hay en Facatativá. El municipio está dentro de 6 microcuencas. Dentro de las microcuencas no se puede construir. De 16 centros poblados que tenía Facatativá cuando se hizo el plan de ordenamiento, no tenía por qué haber más de 16 centros poblados. ¿Por qué? Porque todo su territorio es área protegida. Yo no entiendo, según el consultor, cómo van a legalizar
los nuevos centros poblados quedan localizados. No, yo no sé, no hay la ley donde yo pueda legalizar una construcción en una área protegida. Eso no existe en Colombia. Vea el caso de Amarillo, que yo fui uno de los denunciantes. Perfecto. Bueno, yo un poco escuchando las intervenciones, creo que hay un elemento que es común en términos del problema, y pues es la desactualización del instrumento de ordenamiento. Ese considero que es un problema fundamental. La desactualización del instrumento de ordenamiento territorial pues impide, por ejemplo, eso que señalaba el concejal Andrés, pensar un crecimiento, pero en aquellas áreas donde podemos densificar, ¿sí?, en suelo existente. Impide también todo el tema de un desarrollo rural. El plan de ordenamiento de Facatativá es del año 2002, es anterior a la emisión por ejemplo, los decretos 3600 y 4066, que dan directrices para el ordenamiento rural. No está articulado con el PONCA, desconoce otras determinantes ambientales. Entonces ese sería el primer problema que yo señalaría. Y el segundo problema, y que creo que sí es un tema que nos corresponde a todos, es el desconocimiento del instrumento y del alcance del plan de ordenamiento. Acá yo siempre he hecho la crítica que al plan de ordenamiento territorial se le imponen a veces cargas que no le corresponden. Y ese desconocimiento pues preocupa un poco, porque en ocasiones no solo es de la ciudadanía, sino también de los operadores del instrumento. Y creo que es importante, digamos, hacer un llamado a eso, porque pues, lo señalaban acá, y más allá, digamos, de generar culpas o demás, de pronto quien lo opera, entendido como el alcalde, el consejo, la administración, el consejo territorial de país. Entonces, en general es como un tema generalizado del desconocimiento del instrumento y del alcance frente al territorio. Entonces yo señalaría esos como dos grandes, digamos, problemas que tiene hoy el ordenamiento territorial en el municipio. Bueno, fuera de la desactualización del plan de ordenamiento, que claramente es el principal inconveniente, dos puntos. El primero es el cuidado, la protección de la estructura ecológica principal, pero también de algo que trata a veces de esquivarse cuando se habla, por ejemplo, de servicios públicos o de disponibilidad del recurso público, y es que esa estructura ecológica principal debe estar vinculada a una infraestructura de servicios públicos que garantice la sostenibilidad. Hay unas zonas de recarga hídrica, eso que menciona el ingeniero es fundamental, y es que este municipio en el fondo es rico a nivel, digamos, de acuíferos, pero ha estado mal manejado en temas de sostenibilidad y almacenamiento y aprovechamiento responsable del recurso hídrico, porque agua siempre va a haber, ¿sí? O sea, bueno, digamos que no lo digo de una manera definitiva, sino me refiero a que nosotros tenemos una riqueza natural impresionante, pero creo que es más asunto de ingeniería, de políticas públicas y de aprovechamiento de ese recurso. Entonces, primer problema, que para mí un problema es algo que merece ser pensado, para mí lo que más merece ser pensado en nuestra ciudad es la relación entre la estructura ecológica principal y la infraestructura de aprovechamiento, cuidado y protección del recurso natural. Y la segunda problemática, o lo que merece ser pensado, que puede abarcar distintas problemáticas de menor jerarquía, es Facatativá, ¿qué quiere ser? Y aquí nosotros desde hace mucho tiempo, y probablemente es el primer plan de ordenamiento territorial, dio unas pequeñas directrices o matices, y es el asunto de la vocación. Para mí, lo fundamental es definir qué vamos a hacer: un municipio agroindustrial, un municipio de servicios logísticos, un municipio, dos segunditos para terminar mi idea, o va a ser un municipio de servicios comerciales, o nos vamos a determinar nuestra vocación por el tren de cercanías, por los grandes aparatos de movilidad y de infraestructura como el aeropuerto El Dorado 2. Creo que la pregunta central que debe responder el municipio es
qué es lo que quiere ser a 50 años. Y creo que en ese sentido, nosotros hoy somos distribuidores, algo logísticos, algo industriales, pero no hemos definido en su totalidad, y eso es lo que hace el ordenamiento territorial, es definir, determinar, potenciar y regular la vocación de los territorios. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con unas reflexiones, ¿sí? Con dos temas, muy atentos a la temática. El primer tema se ha discutido aquí dentro del municipio en varias audiencias, ¿sí? En varias audiencias donde ha participado la autoridad ambiental, donde ha participado el municipio, donde la comunidad también ha participado, y esto tiene que ver cuando se le solicita a la autoridad ambiental la autorización para la explotación o prospección de pozos profundos, ¿sí? Y entonces siempre nos paramos los defensores de derechos humanos y cogemos el micrófono como la procuradora delegada para asuntos ambientales y exponemos a la autoridad ambiental y les decimos que en el plan de ordenamiento territorial existe una prohibición de nuevos pozos profundos, ¿sí? Para consumo industrial y no para consumo humano, como es. Aquí complemento un poco más la idea, y es que quien solicita pues no es para consumo humano, sino es para consumo industrial. Entonces la corporación, a pesar de lo que decimos los defensores de derechos humanos y lo que manifestamos el Ministerio Público, determina al final otorgarles la licencia, ¿sí? Y la explotación, y tienen su documentación correspondiente ya usufructuando estos acuíferos. Entonces, la pregunta no es muy puntual. ¿La autoridad ambiental puede desconocer el plan de ordenamiento territorial porque la autoridad ambiental se rige por normas que rigen al departamento y a la nación y no tener en cuenta la reglamentación municipal como es el plan de ordenamiento territorial? Es decir, el plan de ordenamiento territorial no debería estar por encima de esas resoluciones y de esas directivas administrativas por parte de la autoridad ambiental. ¿Quién quiere comenzar? Gracias. Ahí vemos el gran problema de esta entidad que es la depredadora ambiental, que es la CAR. Si en el plan de ordenamiento, ¿con quién se hizo la concertación ambiental? Con la CAR. En el plan de ordenamiento quedó que se prohibía perforar más pozos de Pacataquea. ¿Por qué? Porque ya está desde hace casi 30 años el acuífero ya está agotado. Sí, nosotros estamos rodeados sobre acuíferos, estamos sobre 5 acuíferos, inclusive el acuífero más grande es el acuífero Sabana, pero el comportamiento de acuíferos son muy lentos, su recarga es muy lento. No es que porque tenemos acuíferos tenemos agua por todas partes, o porque tenemos microcuencas tenemos agua. No, agua no tenemos. En el momento de estar concertado en el plan de ordenamiento con la autoridad ambiental, se vuelve una determinante ambiental y es una norma de mayor jerarquía. Es una violación que hace la CAR con el plan de ordenamiento que está concertado. Además, la misma CAR declaró que el municipio está en zona crítica. Eso lo sabemos ya desde mucho. Desde 2012 le dijeron al municipio, ojo, no podemos seguir perforando, desconociendo que ya se había concertado que no podían perforar más todos, pero sigue lo mismo. Si nosotros, de pronto una tarea del doctor John Jairo es hacerles cumplir lo concertado ambientalmente con la CAR, preguntarles cuántos pozos han dejado perforar del 2002 en estos 23 años violando el plan de ordenamiento. ¿Quién quiere participar? Bueno, frente a la pregunta puntual, digamos, que es muy específica, ¿puede la autoridad ambiental desconocer el POT? Pues por supuesto que no. Un instrumento de ordenamiento territorial como un plan de ordenamiento tiene, digamos, una fuerza vinculante, es una decisión, digamos, del consejo, del alcalde, para establecer, digamos, cómo se ordena el territorio, y pues de hecho va concertado, salvo que haya sido decisión municipal no concertarlo con la autoridad ambiental, sino con el Ministerio de Ambiente, pues es un ejercicio que es conjunto.
ya digamos, ahí se abre también un tema diferente que es la competencia en materia ambiental de las entidades territoriales, de los alcaldes, de los consejos y por supuesto de la CAR, que como su nombre lo indica tiene autonomía, ¿no? CAR, Corporación Autónoma Regional, donde pues hay unas responsabilidades y ustedes de pronto, digamos, el doctor lo sabe, el auditorio pues es importante que lo sepan, quienes somos servidores públicos tenemos unas funciones y no podemos ir por encima de esas funciones, y la función principal de la autoridad ambiental, pues entre otras es la regulación del recurso, de los recursos naturales y la regulación del recurso hídrico. En ese escenario y frente a la pregunta, digamos, particular que puede suscitarse por ese tipo de permisos que otorga la autoridad ambiental, creo que han habido acá algunos antecedentes importantes en Facatativá de la importancia de la participación ciudadana pues en esa toma de decisiones que tiene la autoridad ambiental, porque, repito, el plan de ordenamiento, y como lo señalaba en mi intervención anterior, pues a veces se le aducen responsabilidades que no lo tiene, y la administración del recurso hídrico no es una competencia que tenga el municipio. Las concesiones, los permisos de exploración, de perforación y el uso del recurso, ya termino con esto, pues lo tiene la autoridad ambiental, y los ciudadanos estamos llamados, digamos, en ese escenario, es a participar en las audiencias públicas para el otorgamiento, ¿no?, de esos permisos ambientales. Aún no hay tiempo para eso. Entonces simplemente sería como precisar las competencias. Yo lo digo con respeto, es una lástima que en este foro no haya representante de la autoridad ambiental, porque el ordenamiento del territorio tiene una obligación indiscutible de la CAR en la concertación, pero también en el seguimiento de los instrumentos de ordenamiento y el seguimiento de los asuntos ambientales concertados en los instrumentos de ordenamiento territorial. Vamos con dos preguntas más y quiero darle participación al público, ¿sí? Porque el tema es demasiado interesante, y ya para seguir con el panel, que ya veo que están ya los panelistas, bienvenidos a los medios de comunicación que están aquí presentes y que están monitoreando lo que está sucediendo el día de hoy. Es muy puntual y quiero que nos concentremos. Hay muchas problemáticas que pueden generar la falta de actualización del instrumento, muchas que se han venido generando, ¿sí? Pero no tenemos tiempo para poderlas dilucidar absolutamente todas. Pensemos en una que sea la más importante para cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Cuál es esa problemática específica que se ha agudizado aquí en Facatativá por falta de actualización del instrumento del plan de ordenamiento territorial? Bueno, yo voy a aprovechar los 30 segundos para dar mi opinión sobre la pregunta anterior. Si el plan de ordenamiento territorial es aprobado por los concejales, y los concejales en una democracia representativa son de alguna manera la voz del constituyente primario, que es la ciudadanía, me parece que el plan de ordenamiento territorial, siendo yo ingeniero, no abogado, creo que tiene una naturaleza jurídica de mayor jerarquía que la forma institucional de la administración de un recurso hídrico. Para mí siempre el plan de ordenamiento territorial, por ser un instrumento producto de la democracia, va a tener una preponderancia porque es la determinación autónoma de los territorios sobre sí mismos. Ahora, para hablar de la problemática número 1 de esta ciudad, aquí sí debo llevarlo al plano económico. Cuando hay más recursos, cuando hay más trabajo, cuando hay circulación de la economía, la inseguridad baja, hay mayor inversión, hay alianzas público-privadas, se genera espacio público efectivo porque se construye más, se ordenan las industrias y se regulan, se puede de alguna manera incentivar o articular los modos de transporte, y las autoridades pueden llegar a tener, digamos, más herramientas, y me refiero a las herramientas fiscales, para realizar la vigilancia, el control de su estructura ecológica principal. Para mí,
este municipio, aunque tenga ciertas bondades y tenga un capital humano espectacular, es un municipio que se ha ido rezagando en materia económica. Es un municipio que tiene hoy miedo de invertir, es un municipio que hoy no tiene unos arcos industriales que puedan facilitar 2.000 o 3.000 empleos, y eso es lo que de alguna manera ha deteriorado la calidad de vida de nosotros mismos. Piensen cuántos de nosotros tuvimos que desplazarnos diariamente a Bogotá en un sistema público colapsado. Eso es calidad de vida, y eso responde a que el municipio no ha podido invertir, porque el municipio se ha descompuesto socialmente, porque el municipio se empezó a ver como una ciudad no futuro, una ciudad de dormitorio, una ciudad isla, y eso sí tiene que ver con los medios materiales de subsistencia, si lo hablamos desde el plano ideológico, porque este foro sí es técnico, pero en este foro estamos hablando sobre seres humanos, sobre actividades humanas, es decir, sobre actividades de carácter político. Entonces, creo que si hay una problemática que debe abordarse desde la ciudad, desde el plan de ordenamiento territorial y desde su dirigencia, es encontrar todas las condiciones para que la ciudad, el urbanismo, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad puedan generar unas nuevas economías, unas nuevas potencialidades territoriales para aumentar ante todo la felicidad de sus habitantes, que para mí debe ser uno de los propósitos del ordenamiento territorial. La mayor preocupación que tengo aquí en Facatativá sobre el plan de ordenamiento son todas las construcciones ilegales, tanto en lo rural como urbano. Sí, y la pregunta es muy fácil. Si el municipio estaba diseñado para 116.000 personas, ¿por qué? Porque no cabemos más, no tenemos más agua y no tenemos terrenos para donde, de dónde estamos hoy en día con 180.000 personas. O sea, hay más o menos 15.000 viviendas ilegales y no ha pasado nada. Vemos, por ejemplo, aquí en el centro construyendo, demoliendo el área patrimonial y no ha pasado absolutamente nada. Entonces preguntemos de dónde hay 15.000, supongo. Si el municipio estaba diseñado para 116.000 personas, ¿cómo aparecen 180.000 personas? O sea, hay 15.000 personas, 15.000 construcciones ilegales en Facatativá. Y si seguimos, vamos a llegar a Soacha. Si no, afortunadamente, nosotros trancamos un volteo de tierras de 630 hectáreas, el señor Oscar Sánchez. El volteo de tierras de Amarillo, debíamos de tener más de 700.000 personas aquí en Facatativá, con una irresponsabilidad tremenda. Si tenemos problemas de agua, con 180.000 personas, imagínense, con 700.000 o 600.000 personas, donde nosotros como ciudadanos no hubiésemos hecho esas demandas, porque demandar es un problema. Con la CAR es un problema. El depredador es la CAR. Si la CAR hubiese hecho cumplir todo lo que se ordena en las normas ambientales, no había volteo de tierras, pero el primero que se presta a ser depredador con el medio ambiente es la misma institución. Muchas gracias, ingeniero. ¿Quién sigue? ¿Qué falta? Bueno, a la pregunta, digamos, señalar una problemática y que se ha venido exacerbando. Creo que acá tenemos unos puntos comunes, ¿sí? Y ya lo hemos venido afinando, reiterando, y yo creo que comparto mucho, digamos, del análisis que hace el concejal Andrés en lo siguiente. La falta de esa actualización de instrumento y la falta de determinar un horizonte de crecimiento colectivo del municipio es lo que no nos permite generar desarrollo, ¿sí? Y en consecuencia, pues no sabemos hacia dónde va el municipio. Y tenemos un poco a la población, a los intereses sociales y a los intereses económicos generándonos una serie de inconvenientes en el territorio, ¿sí? Que impactan lo ambiental, lo social, etcétera, etcétera. Si empezamos a analizar componentes como por ejemplo algunos crecimientos en materia de agroindustria relacionadas con, ejemplo, los cultivos, ¿cierto? Pues hay una demanda importante de población,
de mano de obra no calificada que viene a Facatativá, porque quienes somos oriundos de Facatativá ya no hacemos muchos de esos trabajos de agroindustria, y esas migraciones importantes que no pueden ser, digamos, fácilmente controladas, nos empiezan a generar una serie de problemas sociales. Y si esas migraciones además les mezclamos que, como lo decía el concejal, no son con unos empleos que tengan unos ingresos suficientes, lo que estamos empezando a traer acá es una serie de problemas sociales para los cuales la ciudad no estaba ni prevista ni se había diseñado desde el año 2012. Entonces creo que acá es el momento para empezar a construir una imagen colectiva del horizonte que requiere Facatativá, no solo en materia de un instrumento, sino qué queremos ser, a qué le queremos apuntar y cómo eso puede potenciarse en beneficio, no solo lo señalaría en materia económica, sino los beneficios que puede traer eso en una ciudad con una mejor infraestructura, con unos mejores espacios públicos, con un bienestar social, más allá de hablar de un tema de felicidad como concepto, sino en el bienestar social, que al final digamos que lo que buscamos todos, o por lo menos quienes somos servidores públicos, es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces creo que ese es el problema principal, para resumir, está dado, digamos, en este instrumento desactualizado, y que además de eso hoy no hemos logrado conciliar esa visión de ciudad. Y parte, digamos, de las discusiones que se da cuando uno habla de ordenamiento territorial es que tenemos una visión excesivamente ambiental que está en contra casi que de muchas maneras de desarrollo, pero por otro lado, ya termino con esto, unos intereses, por ejemplo, del desarrollo económico en materia industrial, de vivienda, de comercio, y que al final tenemos que entrar a conciliar, porque el territorio pues lo ocupamos y lo desarrollamos con nuestras acciones diarias todos. Entonces creo que ese es como el gran inconveniente, y es como la gran agenda que tendrá que empezar a trabajar el instrumento de ordenamiento, y no solo el instrumento, sino todas las administraciones que vengan en adelante. Bueno, desde el Ministerio Público hemos identificado una problemática muy puntual, y es que económicamente se está proliferando muchísimo las actividades de manera desmedida y desorganizada, ¿sí? Y posiblemente sea por la falta de actualización de este instrumento tan importante para el municipio de Facatativá. Y es la ciudadanía la que sufre, es la ciudadanía la que en este momento pues no tiene las condiciones necesarias para poder desarrollar su parte fundamental de la economía. Es un pensamiento, no es propio, sino es de lo que nosotros hacemos a diario en el Ministerio Público, en la Personería Municipal de Facatativá, y que tengo que decirlo el día de hoy. Ahora, termino con esta pregunta para darle la palabra a unas personas que quieren hacer una pregunta, y tiene que ver con la primera intervención que hizo el ingeniero Fernando Morales cuando tocó el artículo 61 de la ley 99 de 1993. Y quiero leer textualmente, porque sobre ese tema habíamos estructurado el debate, ¿sí? Y quiero decir lo siguiente: la palabra clave es la declaración de interés ecológico de la sabana de Bogotá. Dice: la ley designa a la sabana de Bogotá, sus páramos, cerros y sistemas montañosos como especial interés ecológico nacional, priorizando su uso para actividades agropecuarias y forestales, ¿sí? Entonces, yo soy un parroquiano común y corriente que lo escucho a usted, ingeniero, ¿sí? Y que me ponen a leer esto, y yo digo: no puedo construir mi casita aquí en Facatativá, tampoco puedo poner un invernadero para un cultivo hidropónico, para un cultivo de flores en Facatativá. Pero ¿para dónde me voy? Si me voy para Madrid, está dentro de los municipios de la sabana. Si me voy para Sopó, está dentro de los municipios de la sabana. Entonces, pues me tocará irme no sé para dónde. Esa es la interpretación que yo, como una persona de a pie, le doy a lo que interpreto de lo que usted manifestó,
y de lo que estoy leyendo, y sí me gustaría que puntualizáramos sobre este tema, porque es lo que piensa la comunidad detrás de esa Cámara, y es lo que pensamos muchas personas frente a la intervención que usted hace. Entonces sí me gustaría que nos centráramos muy corto, pero muy conciso con el tema. 2 minutos. Artículo 79 de la Constitución hablaba sobre los suelos de interés ecológico nacional. Después sale la ley 99-93, donde declara cuáles son los suelos de interés ecológico nacional. O sea, son los suelos para la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Hagamos de cuenta de que Cundinamarca tiene una finca de 116 hectáreas, de los 116 municipios. Entonces, los 29 municipios que hacemos parte de la sabana de Bogotá, hagamos de cuenta que son 29 hectáreas. Pues de esa finca de 116 hectáreas, quedaron 29 hectáreas para cultivar, para la seguridad alimentaria. Entonces, pues no dice, declárese la sabana de Bogotá urbanizable. No, se puede crear industria agroindustrial. Mire esas bodegas que hicieron del Corso de Paracá. ¿Por qué esas bodegas? Si están prohibidas. Si ustedes miran el decreto 3600 del 2007, dice específicamente que el suelo de alta capacidad agrológica no puede construir bodegas industriales. ¿Quién dio esa licencia? Entonces, básicamente, esos suelos son para la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Es como tener una finca. Yo siempre a algunos concejales les coloco un ejemplo. Ustedes tienen una finca. La mitad es pedregosa y la mitad es la que produce comida. ¿A dónde construirían su casa? En la parte pedregosa, porque no van a construir donde cultivan. Pues lo mismo, quedó aquí, o la nación tiene que reservar terrenos pues para la seguridad alimentaria de las próximas generaciones. Bueno, frente al tema, repito, que hay un tema, digamos, de materia ambiental. Nadie desconoce, digamos, la declaratoria que tiene tanto la Constitución como lo que ha definido la Ley 99. De hecho, en este momento, en el Ministerio de Medio Ambiente se están trabajando ya para los lineamientos y la emisión definitiva de la resolución de las determinantes ambientales relacionadas con la reglamentación que estaba en mora de ese artículo, porque es importante señalar que ese artículo de la Ley 99 estaba en mora, porque el mismo artículo, si bien hace una declaratoria, dice requerirá unas reglamentaciones especiales, y en ese escenario nosotros como municipio estamos obligados a acatar esas determinantes, porque eso se constituye norma de superior jerarquía y será una determinante para el ejercicio de ocupación del territorio. Lo hemos hablado en otros espacios, lo hemos hablado con el ingeniero Morales, con el Consejo Territorial de Planeación. Pues el instrumento de ordenamiento debe hacer, digamos, una observancia específica a esas determinantes ambientales. Yo siempre invito un poco, digamos, a la lectura cuidadosa, porque no soy de absolutismos, porque en ese escenario, si yo leyera que está declarada como reserva la sabana de Bogotá, pues ni siquiera podríamos estar acá en este escenario, ¿sí? Es decir, hacer una observancia del parque principal con seguridad, y todo el damero fundacional de Facatativá está en suelos de clase agrológica 2. En consecuencia, tendríamos que demoler toda la ciudad e irnos a suelos con capacidades agrológicas diferentes, que serían los suelos de condiciones de ladera, donde las restricciones son otras, porque posiblemente no van a haber temas de afectación a clasificación agrológica, sino problemas por remoción en masa. Pero repito, digamos que más allá, digamos, de la opinión que yo pueda tener, a lo que estamos llamados es hacer observancia a los lineamientos que determine la autoridad ambiental. Para este caso ni siquiera es la CAR, sino es el Ministerio de Medio Ambiente, para poder trabajar un ordenamiento territorial que esté enfocado y dando cumplimiento pues estricto a los lineamientos ambientales que se den allí. Importante solo, digamos, como para señalar y ya para concluir, que cuando se emiten estas resoluciones ambientales deben venir acompañadas además de unos planes de manejo ambiental, y son los planes de manejo ambiental los que en realidad me dicen a mí qué tipo de actividades puedo llegar a adelantar o no. Habrán en esos planes de manejo ambiental ya definiciones específicas de uso, donde me van a decir de manera inequívoca: esta actividad específica está prohibida, pero señalará algunas que tendrán compatibilidad con esa condición y esa vocación esencial que tiene
la ley 99 y la declaratoria de ese artículo de la sabana como una definición prioritaria, sin ser exclusiva, prioritaria para temas forestales, agrícolas y pecuarios. Gracias, ingeniero Andrés. Gracias. Bueno, primero vamos a plantear una paradoja. Vamos a imaginar la paradoja del suelo cultivable para las generaciones futuras y al mismo tiempo la restricción de que en ese territorio más personas vivan. ¿Por qué lo veo como una paradoja? Porque primero se está negando el comportamiento inercial y natural de la reproducción de los seres humanos. Por más que haya todas las restricciones, planes de manejo ambiental, planes maestros, planes de ordenamiento, las sociedades se reproducen, buscan un hábitat y se dan las formas en las, digamos, maneras naturales de la adaptación. Y al mismo tiempo está lo que se menciona en el debate y es la restricción, las determinantes, la protección excesiva de los recursos naturales para la sostenibilidad de las generaciones futuras. Y porque yo lo planteo como una paradoja, porque si se restringe el que aquí se construya o se habite, pues esas personas van a ir a ocupar otros territorios y el recurso natural no tiene que verse como dentro de un perímetro en específico, sino como un cuerpo integral. Si no permitimos que vivan en forma vegetativa, probablemente lo irán a hacer a Villeta, a Útica, a Albán, a Zipacón, y la estructura ecológica principal no es que se termine con el río Botello. Y al mismo tiempo, hoy tenemos población migrante que hoy, si no estoy mal, hay miles de niños estudiando de otro país que estudian en las actividades. Porque planteo la paradoja, si me permites 10 segundos, solo para esto. Porque esa paradoja es la que nos impulsa a que la actualización de estos instrumentos y la ordenación del territorio sea la única respuesta para que podamos regular las actividades humanas, mitigar el impacto ambiental que tienen esas actividades humanas y tratar de generar políticas ambientalmente sostenibles, pero no desde el absolutismo y desde la radicalidad, porque desafortunadamente las sociedades no funcionan así por más leyes que existan. Bueno, yo quiero hacer una anotación. No es que esté prohibido rotundamente construir en suelos protegidos. La ley es muy clara, se puede construir una vivienda, que es la vivienda del dueño. O sea que tampoco es que si el que tiene una, usted me preguntará, entonces yo tengo mi finca y ¿qué hago? No, la ley permite que pueda construir una vivienda. Entonces, no es que se quite absolutamente que no se puede construir una vivienda por cada unidad agrícola familiar, que es la otra violación que existe. ¿De dónde aparecieron los dedos con menos de la unidad agrícola familiar? Si eso no se puede hacer en Colombia. Toda cantidad de construcciones de 100 metros, 200 metros, donde no cabe ni un campo de infiltración, dañando los acuíferos. ¿No? Lo único que es cumplir la norma, pero la norma permite la construcción en baja densidad en estos suelos protegidos. Muchísimas gracias. Termino con esta reflexión de la Universidad Distrital, que hizo un estudio precisamente de este artículo 61, muy cortico. Dice, esta declaratoria, es decir, la del artículo 61 de la ley 99 del 93, impone a los municipios de la Sabana, los 29 municipios que hacemos parte, la obligación de incorporar estas directrices en su ordenamiento territorial. Aunque, dice, pone 2 puntos, hay unas demoras en la expedición de lineamientos específicos por parte del ministerio, ¿sí? Entonces, digamos que la universidad, me gustaría centrarme un poco más en otra oportunidad con ustedes, invitar a la autoridad ambiental para que nos acompañe
en otro y muchísimo más largo, algo mucho más como mucho más técnico, mucho más y mucho más jurídico. Entonces le agradezco muchísimo su participación.